There was a time when 30 was young, Nuestra historia se sitúa en un gran continente lleno de vida y paisajes que quitan el aliento a cualquiera. En estos parajes conviven en armonía unas cuantas razas, los gestrales, los grandis, los humanos y una poderosa criatura, Esquie. Considero importante para nuestra expedición el conocer un poco más en profundidad a cada uno de estos grupos. Los humanos, seres de carne y hueso, residen en su capital, Lumière, desde donde mantienen relaciones amistosas con todas las demás razas. Los gestrales, por su parte, son seres algo más extraños. Sus cuerpos se componen de madera y cerdas similares a las de los pinceles. Cuentan con una actitud juguetona y leal, además nunca rechazan una buena pelea cuando se les ofrece. Muchos de ellos prefieren una vida libre, como mercaderes errantes recorriendo el continente, aunque quizá el rasgo más importante de esta raza se encuentra en su capacidad de renacimiento. Sus almas, al igual que las del resto de las personas, están hechas de croma, la materia misma de la vida, y en el momento en el que un gestral muere, ese croma no desaparece, vuelve al río sagrado, desde donde puede renacer, aunque sin sus recuerdos intactos. Después tendríamos a los grandis, una raza tan acostumbrada a los humanos que muchos viven entre los mismos. Pese a esto, es bien sabido que su hogar ancestral se encuentra muy en lo alto de las montañas. Sus cuerpos, compuestos de roca y pelo, son mucho más robustos y grandes que el de las otras razas, aunque, a diferencia de los gestrales, son una raza más pacífica, que prefiere gastar su tiempo en la oratoria y la poesía. Por último, tenemos a Esquie, la entidad más poderosa y vaga que existe en este mundo. Es alguien muy jovial y siempre dispuesto a jugar. Su apariencia se asemeja a la de un muñeco de trapo gigantesco. Además, cabe mencionar que los poderes de Esquie vienen dados por una serie de rocas que suele perder. Sin embargo, la vida para todo el mundo pronto dio un giro inesperado debido a un hecho catastrófico: el cataclismo. Este fenómeno llegó sin avisar y ocurrió rápido. Un día, la pintora, una entidad divina, descendió al mundo. El continente entero se fracturó. Nadie sabe muy bien cómo o por qué un fragmento de Lumière fue mandado a volar lejos del continente, hecho que presumiblemente salvó muchísimas vidas humanas. En el horizonte, erguido como un recordatorio constante, apareció un monolito colosal, en donde la pintora, después de causar tantos estragos, decidió reposar, no sin antes pintar un número 100 en el monolito. Los habitantes de Lumière no tuvieron tiempo para enfrentar este cambio tan drástico en sus vidas, pues pronto apareció otro evento que requirió toda su atención: el gommage. Cada año, la pintora se levantaría en su sueño para cambiar el número en el monolito, y cada año, las personas cuya edad fuese mayor al número plasmado desaparecerían de la existencia. Con el tiempo, los residentes de la ciudad crearon una festividad en torno a esta tragedia, una última fiesta de despedida para sus seres queridos, celebrada horas antes de que una tormenta de pétalos se los llevase para siempre. Este hecho era una condena a muerte para toda la raza humana, quienes veían impotentes cómo la gente se desvanecía. El gommage, a su vez, y con el paso del tiempo, crearía muchos huérfanos. Pese a esto, la humanidad es una de las pocas razas caracterizadas por nunca rendirse. Como reacción a este capricho de la pintora, nacieron los expedicionarios y la primera expedición de todas, la número 0. Hubo valientes que decidieron dar su vida por el bien del resto y partieron al continente con la única misión de dar muerte a la pintora y acabar con ese ciclo mortuorio. Pero el viejo continente distaba mucho de cómo lo recordaban. El paraje estaba completamente cambiado y destruido, creando una estampa surreal. Además, se encontraron con unos nuevos residentes, los Nebrones, unas criaturas de pesadilla de varias formas y tipos, todas ellas hostiles hacia cualquier forma de vida, pues su objetivo era acumular el croma, la esencia vital de sus víctimas. Este sería el gran obstáculo a superar para los expedicionarios, y para ello decidieron fortalecerse con el mismísimo croma. Impregnando este en sus cuerpos, fueron capaces de hacer uso de los pictos y las lúminas para aumentar su poder en combate y las probabilidades de que la expedición triunfase. De esta manera, la Expedición 0, que contaba con nombres tan célebres como Genoa, el comandante de la expedición, Verso o Simon, fue la primera y única expedición en llegar al monolito y volver para contarlo, pero por desgracia no pudieron dar muerte a la pintora.
Con esta victoria a medias en mente, los años continuaron pasando, el Gomashh siguió ocurriendo y las expediciones fueron embarcando anualmente. De entre las muchas que partieron, hubo algunas peculiares, como la 60, compuesta únicamente por personas que confiaban solo en sus músculos, la 50, que fabricó una noria gigante como medio de transporte, o la 58, quienes lograron llegar a las ruinas de su antiguo hogar, pero cabe recordar que todas ellas fracasaron, y la cuenta atrás siguió su curso. For those who come after. Los años pasaron hasta que los gestrales y esquies se convirtieron en figuras de cuentos infantiles, espejismos de un pasado lejano condenado al olvido. En estos tiempos la humanidad prácticamente se ha resignado y vive su corta vida esperando el Gomashh. Los expedicionarios, que antes se contaban por cientos, ahora apenas llegan a 34, pero por sucesos que pronto trataremos, esta historia se centrará solo en 4 de ellos. Para conocer a los protagonistas de este relato, debemos situarnos el mismísimo día del Gomashh, antes de que el monolito sea pintado con el número 33. Allí nos encontramos en un primer momento con Gustav, un hombre positivo y optimista, padre adoptivo de Maël, alguien que ha dedicado gran parte de su vida a mejorar la situación general de Lumière. Como ingeniero, ha logrado mejorar el suministro de alimentos y los dispositivos que utilizan los expedicionarios para conseguir croma. Su objetivo es asegurar un mejor futuro para sus compatriotas, por eso mismo se unió a los expedicionarios. Sin embargo, su vida no está exenta de algún conflicto, y no hablo de su brazo protésico, sino de su mayor preocupación y arrepentimiento, que lleva por nombre Sophie, el amor de su vida. Una vez fueron pareja, pero las distintas posiciones de ambos ante la idea de traer un hijo a este mundo condenado hicieron que su historia juntos terminase. Al hablar de Gustav, es irremediable presentar también a Maël, una adolescente de 16 años, quedó huérfana a la edad de 3 y fue adoptada por Gustav y su hermana Emma. Mantiene una muy buena relación con ambos, aunque quizá es más cercana al expedicionario. La joven tiene un gran problema de identidad, pues no siente que Lumière sea su hogar, se siente una extraña pese a haber nacido allí. Este es el motivo principal por el cual se une a la expedición, pese a ser tan joven. Es su oportunidad de ver el mundo exterior y sentirse liberada de una vez por todas. Tras ellos está Lune, una gran investigadora. Es alguien calculadora y analítica, siempre con un plan en mente y demasiado apegada a las reglas. Tras la muerte de sus padres en una expedición, decidió continuar su legado y terminar lo que empezaron, lo que provocó que se distanciara de todos y solo dedicase su tiempo a descifrar los misterios de este mundo. Por último estaría Ciel, una chica alegre, pero con un gran sentido de la responsabilidad para con su misión. Su vida no ha sido un camino de rosas. Tras la pérdida de sus padres, encontró consuelo en Lune, quien pasaba por lo mismo, aunque más tarde esta última cortó los lazos de amistad que las unían. Más tarde, conoció el amor a manos de Pierre, un profesor con el que terminó casándose. No obstante, el desastre llamó pronto a su puerta, pues su marido murió por accidente siendo arrastrado por el océano. Incapaz de vivir con esa tristeza, decidió acabar con su vida tirándose también al mar en una forma extraña de reencontrarse con su amado, aunque, sin saber muy bien cómo, sobrevivió, pero pagó un alto precio. Estaba embarazada sin saberlo y ese episodio provocó la pérdida del bebé. Esto le ha generado un fuerte pánico al agua. Una vez introducidos los actores de esta obra, podemos retrotraernos a los momentos antes de su partida, a ese último Gomashh en donde Gustav se debe despedir de Sophie para siempre. Las perspectivas de los miembros de la Expedición 33 parecen ser esperanzadoras, tienen un sueño que perseguir y un lema al que honrar, por aquellos que vendrán después. De esta manera, el barco zarpa desde el puerto de Lumière en dirección al viejo continente, con destino al cruel monolito, que no deja de alzarse en el horizonte. Esta vez, gracias a Lune, parece que la misión puede llegar a tener mayores probabilidades de éxito, pues van a seguir la ruta que dibujó la legendaria Expedición Zero, pero las leyendas, a veces, quedan mejor en el recuerdo, y la realidad fue rauda con su golpe en cuanto desembarcaron. En mitad de la noche, en una playa, tuvieron un encuentro con un hombre con un bastón. La sola visión de esta visita dejó estupefacto a Gustav, pues después de 67 Gomashh, era imposible que un anciano canoso como el que tenía enfrente pudiese seguir existiendo.
Antes de darles tiempo para hablar, este viejo ataca a la expedición junto con criaturas híbridas. Los números fueron reducidos rápidamente. No había lugar para esconderse en esa playa llena de niebla. Gustav se separó de sus conocidos y vio morir a sus aliados. Al final de la noche, y por un golpe de suerte, terminó solo e inconsciente. Cuando recuperó el conocimiento ya no se encontraba en esa playa y estaba completamente solo. Caminando sin rumbo, se topó con el destino final de varios de sus aliados de años anteriores, un cementerio reservado exclusivamente para expedicionarios, montañas de cuerpos apiladas una encima de otra. Ante esta visión, Gustav se derrumba, incapaz de soportar el hecho de ser el único superviviente, prefiere acabar con todo y descansar junto a sus hermanos. Lune aparece en el último momento para evitarlo y darle algo de esperanza al hombre. No todo estaba perdido, aún debían cumplir una misión. Dado a que era probable que ambos no fueran los únicos supervivientes, se dirigieron a la base del árbol cerúleo, el lugar de reunión designado. Al llegar no encontraron a nadie, solo una tosca nota tallada en la corteza de un árbol. Putain, nobody. Wait, there's a message on the wall. Took mile to the weird corals. Head north, look for a door inside a hut. Leia. Es en este punto donde se ve el primer conflicto entre personajes. Lune aboga por esperar allí 3 días, tal y como dicta el reglamento. Gustav, por su parte, no quiere abandonar a Mael ni un solo minuto más, pues en parte se siente responsable de haberla arrastrado a todo esto. La investigadora, al final cede, y acompaña al hombre, no sin un poco de sorna por su parte. Protocol also states, never move solo. I'll let you choose which protocol to break. Con todo esto dicho, la pareja continúa su viaje dirigidos por el misterioso emisario. Consiguen llegar a un paraje mágico y surreal, aguas voladoras, un rincón en donde la vida marina parece que ha hecho del aire su nuevo hábitat. Peces flotantes y corales embargan la vista. En medio de este exuberante lugar, únicamente manchado por la presencia de los nebrones, Lune y Gustav encuentran la puerta que estaban buscando y al tratar de abrirla son transportados a un enclave esencial para el desarrollo de nuestra aventura, la mansión. Dentro de esta gigantesca edificación se reencuentran con Mael, quien ha conseguido sobrevivir y mejorar sus pictos gracias a un ente silencioso sin rostro llamado el Conservador, que habita en este lugar. En palabras de la propia Lune, ese ser es extraño, pues el croma que se arremolina a su alrededor es muy distinto al de los nebrones o cualquier otra cosa que haya visto. Dado a que parece una existencia benevolente y la alegría general por el reencuentro con la niña, el grupo no se cuestiona demasiado todo lo que está pasando. Al fin y al cabo, sigue habiendo muchas cosas que no comprenden de este mundo. Con el Conservador contratado para mejorar las armas y los pictos del grupo y Mael de vuelta al equipo, el viaje continúa fuera de la mansión. No obstante, no pasa demasiado tiempo hasta que los expedicionarios vuelven a encontrarse con un ser que solo conocían de cuentos infantiles. En su camino se topan con Noko, un pequeño comerciante gestral. Lune se emociona mucho al saber que todos aquellos mitos son tan reales como la pintora y fantasea con conocer a Grandis o incluso al perezoso Esquie. En conversaciones con el pequeño gestral también podemos ver la facilidad que tiene Mael para comunicarse con ellos. Por lo visto hasta el momento, siendo la única en entender un mínimo al Conservador, la chica parece tener una afinidad especial con todo tipo de criaturas raras. Pese a las ganas que tiene Lune de visitar la aldea gestral, vuelve a poner la misión como prioridad, hasta que se entera que para llegar al monolito deben atravesar un océano y ya no cuentan con medio de transporte. Por lo que no les queda más remedio que preguntar por ayuda a Golgra, la jefa de la aldea escondida entre los árboles rojos y blancos. De camino, los juguetones y fieros gestrales ponen al grupo a prueba en varios enfrentamientos, en donde se puede apreciar muy bien la naturaleza de esta raza. Ya ante la jefa, les comenta que por desgracia les será imposible ayudar, pero que seguramente el mítico Esquie, que convenientemente vive cerca, pueda ser de ayuda. No obstante, los gestrales tienen bloqueado el camino y solo aquellos dignos de su confianza tienen permitido el paso, por lo que para cumplir este requisito, el equipo decide participar en un torneo en contra de los mejores luchadores de la tribu. Además, según se comenta, también participará una extraña. Abriéndose paso hasta la final con relativa facilidad, se revela que la misteriosa luchadora no era otra que Ciel, que había sobrevivido hasta ahora. Con una nueva adición y el respeto de los gestrales, nuestros protagonistas dirigen sus pasos al nido de Esquie.
Como ya he narrado antes, nuestro Esquia es alguien peculiar, alguien nacido a principios del tiempo, la entidad más poderosa que existía, al menos antes del cataclismo, y sin embargo, famoso por ser un vago redomado y un aficionado a hablar con acertijos. Aun con todo, es muy amistoso y agradable, tanto con sus nuevos amigos como con su vecino François. No tiene problemas en ayudar al grupo a cruzar el mar hasta el monolito, pero en su situación actual no puede. Ha perdido todas sus piedras de poder y está debilitado, por lo que a cambio de su ayuda les pide que las encuentren. Sin duda podría ir él mismo a por las piedras, pero eso no sería divertido, por lo que nuevamente dando tumbos, el siguiente destino es encontrar a Floggy. Mientras los expedicionarios interactúan con Esquie, queda constatado un hecho curioso. Él parece conocer a Ciel, pero ella no tiene ningún recuerdo de ello. Aunque esto se revela más adelante en el viaje, considero propio contaros que fue el legendario Esquie quien salvó a Ciel cuando la vio ahogándose en el mar mientras daba un paseo. Antes de relataros la grandiosa recuperación de Floggy, es necesario tratar un hecho que lleva atormentando a Maël toda la travesía. La joven sufre de pesadillas. Ha visto cómo la mansión del conservador ardía sin parar, cómo un hombre que no conoce se ve rodeado de ese mismo fuego. También ha soñado con el anciano que les atacó en la playa, aunque este parecía muy real. En él advertía a Maël de dar media vuelta para disfrutar del último año de sus amigos, pues si continúan solo les espera la tragedia. Además, junto al hombre estaba una figura más pequeña, una joven de pelo cenizo y la cara oculta por una máscara. Poniendo un punto y aparte al tema de los sueños, vemos cómo el equipo recupera exitosamente a Floggy. Mientras Luna y Ciel montan a Esquie, por su parte, Maël anima a Gustave a quedarse un último momento en tierra para disfrutar de la pequeña victoria lanzando piedras, un pasatiempo para este último. Pero esta elección solo trae desgracias con la aparición del anciano de la playa, quien hiere a Gustave. Maël se ve envuelta en un campo de energía que le impide moverse al tratar de ayudarle. Viendo la situación, a su padre adoptivo no le queda de otra que de enfrentarse a la amenaza para asegurar la supervivencia de la niña, lo que lleva a un fatal desenlace. Ante la atónita Maël, el asesino de Gustave no puede hacer más que echarle la culpa, pues quien avisa no es traidor, pero antes de que la joven sufra un destino similar al de su amigo, llega la ayuda. It's been a while. It's okay. I'll handle things here. Get back to your friends. Go. So that's it. You've set us down this path. But are you ready for the consequences? I don't want this life. Maël se encuentra destrozada en el campamento mientras se echa la culpa por la muerte de Gustave. Al final es consolada por Esquie, quien le ofrece un hombro en donde llorar. Por su parte, Luna y Ciel comparten un momento íntimo mientras piensan en qué hacer a continuación, pues pese a su pérdida, han de seguir adelante. Es aquí cuando aparece el mismo hombre que rescató a Maël, con el brazo protésico de Gustave, y se disculpa por no haber llegado antes para poder salvarlo. A su vez, también da valiosa información al grupo. Verso, así es como se llama, antaño fue un miembro de la legendaria Expedición Zero, junto con su comandante Renoir, el asesino de Gustave. No sabe cómo, pero algunos de los miembros de la primera expedición simplemente han dejado de envejecer. Ante esta situación, su anterior camarada le ha cogido el gusto a la inmortalidad y piensa impedir la muerte de la pintora, pues cree que es la fuente de su condición. Verso, por su parte, ya está cansado de enterrar a sus seres queridos, por lo que está dispuesto a ayudar a las chicas.
Con gusto, revela el camino más fácil y directo hacia el monolito, sobre todo teniendo la ayuda de Esquie, quien parece ser un viejo amigo de este expedicionario, aun con todo, va a ser imposible alcanzarlo. La pintora hace muchos ciclos que erigió una barrera en torno al mismo para evitar que más personas llegaran a ella, una barrera de croma puro, infranqueable, aunque Verso conoce una manera de destruirla, algo tan simple como acabar con el corazón de la pintora, un objeto que paradójicamente no se encuentra en su pecho y que es la fuente de su poder, no de su vida. Incluso, de manera casi poética, este artefacto se encuentra en lo que antaño fue la capital humana, hoy en día llamada Vieja Lumière. Todos están de acuerdo con el plan, sobre todo Maël, quien es movida ahora por unas grandes ansias de venganza, pero ya apartados del grupo y en la privacidad de la noche, Verso y Esquie tienen una conversación que solo confirma que el expedicionario oculta algo. Con todo listo, parten hacia la estación de Monoko para reclutar a un viejo amigo de Verso. Por el camino, también cumplen una petición de Maël, quien quiere enterrar lo poco que queda de quien fue su mentor, su amigo, su hermano y su padre. Van a un recoveco, lejos de la vista de la pintora, a los pies de un árbol hermoso, en un terreno lleno de estacas con emblemas de la primera expedición. Este es quizá el último momento en el que se podrán permitir recordar a Gustave, y todos le dedican unas palabras. Con la mente en paz y un objetivo claro, llegan a la fría estación de Monoko. Antaño era una gloriosa estación de ferrocarril que servía a Lumière como medio de transporte esencial, pero hoy en día solo quedan los restos de las vías ocultos por la nieve, vagones volcados y un edificio medio derruido. Pese a ello, este lugar se ha convertido en un nuevo refugio para los Grandis, quienes han sido expulsados de sus hogares por los Nebrones. Esta raza, debido a su naturaleza pacífica, no fueron rival para la plaga devoradora de Croma, y sus remanentes ahora simplemente pasan sus días. Dentro de la propia estación es donde el grupo conoce al último aliado en esta travesía y un viejo compañero de Verso, Monoko, un gestral capaz de hablar el lenguaje humano a la perfección. Al igual que al resto de su raza, le encanta pelear, pero además tiene una habilidad especial. Consiguiendo los pies de los Nebrones, puede transformarse en ellos y obtener su fuerza momentáneamente. Es en conversaciones entre este y Verso donde se nos siguen dando migajas de las verdaderas intenciones del expedicionario. Before, but look, you doofus. Don't you recognize her? Of course I do. Then you know what that means. This is our shot. It might be our only shot. This is your only shot. El equipo, ahora completo, viaja hasta llegar a la Vieja Lumière, la gran capital o lo que queda de ella. En sus mismísimas puertas se puede observar el cadáver ciclópeo de un axón desconocido. Los axones, aunque aparecerán más adelante en este relato, son nebrones especialmente fuertes y con un croma de alta pureza. En un punto dado, el grupo se separa debido a un error de cálculos por parte de Monoko. El gestral, Lune y Ciel por un lado, Verso y Maël por el otro. Comencemos contando los descubrimientos del primer grupo, cuyos hallazgos son más ligeros. El trío, ante la separación repentina, decide avanzar hacia el centro de la ciudad con la esperanza de reencontrarse allí. De camino, encuentran una de las piedras de poder de Esquie y los restos de la Expedición 58, la que volvió a descubrir la ciudad junto con Verso años atrás. Entre los cadáveres de los expedicionarios se encuentran al comandante y su diario, el cual relata el secreto familiar de Verso. Ante esta nueva información, el grupo se apresura a encontrar a Maël por miedo a lo que pueda pasar. Por su parte, la pareja llega a una mansión gigante a la que Maël se siente extrañamente atraída, hasta el punto en el que se sumerge en un trance y camina hacia ella. Dándole la bienvenida, abre las puertas una figura femenina, sin cara y con el cuerpo derruido de forma similar al conservador, pero justo antes de que la chica pueda entrar, aparece Renoir para detenerla. A su vez, le revela la verdad, pues parece que Verso, su hijo, no está dispuesto a hacerlo. Así es, todo esto es una pequeña disputa familiar. Renoir quiere perpetuar y proteger a su familia inmortal, pero Verso hace bastante que se desligó de las ideas de su padre y solo quiere ponerle fin a todo esto. Es en este justo momento donde los otros tres aparecen y se preparan para la batalla, dejando para después una conversación pendiente con Verso. Al finalizar la pelea, la mansión simplemente se evapora en el aire, y con ella la oportunidad de acabar con la barrera, pues el corazón de la pintora estaba allí dentro. Verso se derrumba, ha vuelto a fallar, pero Lune no le permite ni por un segundo estar tranquilo y exige respuestas. Respuestas que el hombre ya no está reticente a dar. Él
y el asesino de Gustave son familia, al igual que Alice. Su hermana pequeña, que quedó desfigurada por un incendio, también revela que existe otro método para romper la barrera, uno simplemente demasiado difícil que era casi un suicidio. El conservador posee la capacidad de forjar un arma con el poder de atravesar ese muro, sin embargo, necesita una gran cantidad de croma puro, monto que solo podrían conseguir de los corazones de los axones. Concretamente, tendrían que acabar con 2 de los 3 que aún viven. Verso ha intentado durante años con otras expediciones acabar con al menos uno de ellos, pero tras incontables fracasos dio esa opción por imposible. Mas la 33 no es cualquier expedición, es una que ha perdido mucho, pero que también está demasiado cerca de conseguirlo todo. A Lune y Ciel les queda menos de un año de vida, por lo que no les importa jugarse el poco tiempo en una operación arriesgada. Mael, por su parte, hará todo lo posible para seguir lo que considera serían los pasos de Gustave. Verso, al ver esta determinación, no tiene otro remedio que aceptar. El primer objetivo del grupo es Visage, aquel que oculta la verdad con mentiras. Este es un axón debilitado gracias a las incursiones anteriores. Su poder consiste en obligar a la gente a ponerse su máscara, aquella con la que engañamos al mundo y a la sociedad, solamente reconociendo que esta es parte íntegra de nuestra identidad, tal y como hace Ciel, uno puede ser capaz de derrotar a este terrible enemigo y reclamar su corazón. Al ir a darle el croma al conservador, Mael vuelve a tener por un segundo otra visión extraña, pues ve en el conservador la figura de Renoir. Sin poder pararse a pensar en este hecho, el grupo aprovecha su inercia para enfrentarse al segundo axón, Sirene, aquella que juega con maravillas. Nada más llegar al territorio del axón, todo el grupo se maravilla de la intrincada arquitectura del lugar. No se parecía a nada que hubiesen visto, paredes finamente talladas en el centro de la estructura, Sirene bailando y danzando. Gracias a las habilidades del enemigo, las personas alucinan y ven aquello que más desean, que para la gente en un mundo como este suelen ser normalmente a aquellos que han perdido. Lune ve a sus padres, Ciel a su marido y Mael a Gustave. Sin embargo, Verso no ve nada. Al final, logran sobreponerse y vencer al axón, obteniendo así la última pieza de la llave. Ya con el florete rompebarreras forjado, el grupo se permite una última noche de jolgorio antes de su enfrentamiento final con la pintora. En un momento dado, Verso se separa del grupo para estar solo, pues parece que tiene mucho que pensar. En su soledad es acompañado por su hermana Liz, quien le entrega una carta dirigida a Mael y tienen un tierno momento. También aparece Renoir para despedirse de su hijo, no sin antes hacerle una pregunta clave. Who really is the one painting death, and who paints life instead? We exist and we will exist, for as long as she wants. You want to spoil what we've been given. Sometimes we paint the bars of our own prison. Your despair blinds you. You think you're ready to pay the price. But are you willing to let them pay the price for you? May everything be decided before their very eyes, between the bars of their prison, in the shadow of the monolith. Con el grupo ya dentro del monolito, se puede observar cómo la conciencia y memorias de la propia pintora se dibujan a medida que ascienden a la cima. Se ven imágenes fragmentadas e inconexas, una madre enseñando a sus hijas a pintar, una discusión con su esposo y una reconciliación de la cual huye. A un paso antes de la cima es cuando los protagonistas presencian a una de las figuras clave de las visiones, al esposo de la pintora, el mismísimo Renoir. Una persona que utiliza su poder no para seguir siendo inmortal, sino para proteger a su familia. Su batalla representa un último obstáculo en el camino, un enemigo formidable e invencible, hasta que aparece un invitado de último momento. At long last, we meet. This is all you have left of your son. Destroying it won't bring your wife back.
It will only destroy the last tie you have to each other. Por fin en la cima del monolito conocemos al ser que ha estado causando tanto daño al mundo, la Pintora, quien, curiosamente, es la misma figura resquebrajada que abrió la puerta a Mael en Vieja Lumière, y cuando esta misma se percata de la presencia del grupo, no puede evitar alegrarse por el reencuentro. But the fire. Are you really here? Or is he? Je t'en prie, fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse. Oh, is he playing tricks again? Alicia, Alicia. your face. My face. What about my face? Are you going to burn it again? Alicia's your daughter. And Mael reminds you of her, the daughter you lost. Come along. Let's go home. Yes. You need to go home. Con todo esto dicho, empieza un combate para decidir el futuro del mundo, un enfrentamiento arduo, pero que terminan ganando. La Pintora se desvanece en los brazos de Verso mientras que este le promete que todo saldrá bien y que ha llegado la hora de descansar. Con la desaparición de esta diosa, el número en el monolito también se desvanece, el símbolo que oprimía los corazones de todos, esa promesa velada de muerte, por fin había sido roto. Aunque el viaje de regreso a Lumière es algo incómodo, pues todos tienen mucho que procesar y Verso parece muy afligido. En la ciudad les reciben con vítores y una fiesta, aunque Mael no se escaquea de dar la mala noticia de la muerte de Gustave. Una vez más, y quizá por última, Verso se separa del holgorio y se queda solo en el puerto, en el lugar donde se rendía tributo a los muertos por última vez, el sitio de donde partía la esperanza de cambio, el punto en donde aún se puede ver en la lejanía un monolito innumerado. Allí se permite leer con tranquilidad la última carta de su hermana Liz, siendo él el único que sabe que la fiesta pronto llegará a su final. We all wish for our families to thrive. Your family, however, believes only one can survive. But perhaps you'll find another way. You who have lived amongst us, perhaps you differ from your father and your sister, as I differ from mine. Your mother paints life, whilst your father, death. What will you paint? Please,
accept the Descendre family's apologies. La fábula que hoy nos atañe es una historia familiar de cómo la pérdida de un ser querido puede destruir a sus familiares de manera irreversible, un relato de cómo se ignora el dolor en vez de superarse. Esta es la historia de la familia Descendre. El mundo en el que transcurre este relato no es tan fantasioso como Lumière, es quizá más cercano al nuestro, pero sí que tiene toques mágicos allá donde mires. Es un mundo dominado, hasta donde sabemos, por una guerra de facciones. Únicamente 2 son las nombradas, pero no sería extraño la existencia de más. El dúo de rivales en esta ocasión son los escritores y los pintores. Dado que la información sobre los escritores todavía no ha sido revelada, centrémonos en sus enemigos. Los pintores son personas con el poder de crear sus propias dimensiones dentro de cuadros mediante la pintura y el croma, una especie de maná. Al usar esta habilidad, un fragmento de sus propias almas queda encerrado en el lienzo, y dentro de todos los pintores vamos a fijar nuestra vista en la protagonista indiscutible de nuestro relato. La familia Descendre está formada por 5 miembros. Renoir, un padre de familia amoroso capaz de hacer cualquier cosa por el bienestar de los suyos. Aline, una madre y pintora excepcionalmente hábil y la cabeza del Consejo de Pintores de París. Verso, el hermano mayor. Clea, la hermana mayor. Y la pequeña Descendre, Alice. Pese a que a todos los pintores se les enseña a pintar, no todos responden a la llamada de este arte. Verso es el perfecto ejemplo de esto. En su infancia pintó un cuadro, el único que contendrá un pedazo de su alma, pues después prefirió dedicarse a la música. Sin embargo, esta pieza se convertiría en algo clave muchos años en el futuro. Fue en este lienzo en donde el pequeño imaginó y dio vida a los gestrales y a los grandis, modeló Lumière en consonancia con su natal París y creó a sus 2 amigos más queridos, el solemne Monoco y el divertido y excéntrico Esquia. Este último fue modelado a partir de un pequeño muñeco que tenía Verso. Junto con sus amigos vivió muchas aventuras dentro del cuadro, muchas fueron también las veces que invitó a su hermanita Alice a su mundo para que jugaran. Pero los años pasaron, el niño se convirtió en hombre y prefirió dedicar su vida a otra cosa, dejando así su mundo abandonado. En un momento determinado, los conflictos entre los escritores y los pintores se acentúan, y la facción rival ve la inocencia de la joven Alice como una llave para su triunfo. La pequeña Descendre es engañada y encerrada en su mansión en llamas. Verso, no queriendo ver morir a su hermana, entra en el fuego a su rescate. No obstante, esa fatídica noche solo salió del fuego una vida. Alice pudo vivir gracias al sacrificio de Verso, pero no lo haría intacta. El fuego había devorado su cara y su garganta. La antaño jovial niña ahora solo podía torturarse a sí misma ante el espejo. Con rostro desfigurado y sin voz, su identidad se fue apagando poco a poco, hasta volverse un fantasma en su propia casa, culpable de la muerte de su hermano. Aunque la pérdida de Verso no solo afectó a la pequeña, toda la familia quedó devastada. Clea decidió seguir hacia adelante, pese al infinito amor y odio que sentía hacia su hermano. Renoir estaba devastado, mientras veía cómo su familia poco a poco se resquebrajaba. Le dolía infinitamente ver que cada día su hija iba desapareciendo más y más, pero su mayor preocupación era su esposa. Aline no fue capaz de superar la pérdida de Verso. En su dolor, abandonó sus responsabilidades como jefa del consejo, lo que produjo un aumento de la disputa. Además, decidió huir. Se adentró en el cuadro de Lumière en un fútil intento de volver a estar cerca de su pequeño. Allí pintó una réplica de su familia y le otorgó al nuevo Verso todas las memorias del original. Además, los hizo inmortales. De esta manera, creó un mundo en donde las llamas solo habían desfigurado a Alice, pero no se habían cobrado la vida de su hijo. Y continuó viviendo en esa fantasía, ahogándose cada vez más en un recuerdo. Renoir no puede soportar ver cómo su mujer va muriendo poco a poco por quedarse dentro de una ilusión. Para evitar sufrir otra pérdida, decide entrar al cuadro y hacerla salir, tal y como le ayudó ella a él en su juventud. Sin embargo, el hombre no era tan hábil como su esposa, quien podía controlar todo el croma del cuadro a voluntad. Su enfrentamiento llegó a un punto decisivo que provocó el cataclismo, destruyendo y volviendo irreconocible el mundo que una vez creó Verso. Renoir logró atrapar a Aline en lo alto del monolito para que no pudiese ejercer su poder. Ella lo encerró en la base de la misma estructura para que no pudiese destruir a sus anchas. Ambos adquirieron avatares y Aline y Renoir se convirtieron en la pintora y el conservador respectivamente.
todo se redujo a una batalla de desgaste por el control del cuadro. Para poder vencer, Renoir decidió acabar poco a poco con las creaciones de Aline y generó el gommage, un último acto de amor y misericordia, transformando en polvo y pétalos a los habitantes del lienzo. Aline, en respuesta, pintaba cada año el monolito a modo de aviso, aunque fue malinterpretada. En algún momento después del cataclismo, Clea decide entrar al cuadro y ayudar a su padre. De esta manera, crea a los Nebrones para impedir que el croma vuelva a las manos de su madre y puedan debilitarla poco a poco. Al ver las creaciones de su hija, Renoir decide crear a los Axones para tratar de acelerar el proceso. Pero la batalla seguía en punto muerto. Los expedicionarios seguían partiendo a matar a la pintora, la copia de Renoir seguía aniquilando a todo aquel que lo intentase, y el gommage seguiría ocurriendo. Llegado a cierto punto, Alice, tras hablar con su hermana, quien estaba muy ocupada gestionando la guerra contra los escritores, decide adentrarse también en el cuadro para ayudar con el conflicto. Como medida de seguridad, esconden el lienzo de verso para evitar que su madre vuelva a entrar después de salir, aunque ambas saben que es una medida temporal. Así, la pequeña Descendre entra al cuadro y aprovecha para con sus poderes arreglarse sus defectos y poder volver a hablar. Sin embargo, Aline se percata de su entrada e interfiere un poco con sus poderes. De esta forma, Alice no entra al cuadro directamente, sino que renace dentro, sin recuerdos y con el nuevo nombre de Maël. Actually, I prefer Maël. La expulsión de la pintora y el gommage definitivo le ha abierto los ojos a Maël y ha recuperado los recuerdos de su otra vida. Se reúne con Verso, a quien recordemos no le afecta el gommage, en una pequeña plaza de Lumière. Allí, Maël le cuenta su plan para recuperar el cuadro de su hermano. No ve correcto hacer desaparecer un mundo tan vivo y con tanto significado, por lo que convencerá a su padre de reconstruirlo y traer a todos de vuelta. Con estos pensamientos en mente, se reúne con el conservador, el verdadero Renoir, quien no parece querer cambiar de opinión. Si deja el lienzo intacto, sabe perfectamente que Aline volverá, que será incapaz de desprenderse del último pedazo de verso que queda en este mundo. Sin embargo, por el bien de los vivos, hay que despedirse de los muertos. El padre se ve obligado a actuar, pese a que en el fondo no lo quiera, para que su familia mejore. Al fin y al cabo, nadie puede ni debe anclarse al pasado. En algún momento las personas han de enfrentar y superar la pérdida. Pero Maël ya no es más Alice. No quiere ese futuro e intenta convencer a su padre, aunque es en vano. No. Look at me, I said no. I am not letting my daughter risk her life. Alicia. No, Mum. I'm not going to lose myself if I stay. I know full well you will, and I am not doing this again! No! Esquia y Monoko llegan al rescate en el último momento y salvan a Verso y Maël. Esta última, además, se permite el lujo de usar sus olvidados poderes como pintora para robar algo de croma a su padre y detener el desvanecimiento de Verso. Ya en el campamento, la joven consigue traer de vuelta a Lune y Ciel con el croma robado. Tras ponerse al día, las dos mujeres quedan confusas. Es demasiada información que procesar en tan poco tiempo. Lune está abrumada al saber que Maël es una pintora y al conocer su verdadera naturaleza. Ciel, por otro lado, por primera vez en mucho tiempo, tiene esperanzas. Si consiguen recuperar Lumière, podrá volver a ver a su marido Pierre, pero no pueden enfrentarse a Renoir, que controla todo el croma del cuadro en su estado. Tienen que encontrar una forma de igualar la balanza, y Lune tiene una idea: usar los cadáveres de anteriores expedicionarios y su croma residual para formar un ejército. Con este plan trazado, se dedican a recorrer el continente en busca de aliados. Al llegar a Renoir, Maël intenta convencerle de nuevo, pero no surte efecto. Child, it will get better, I promise you. But this is not the way. Your friends speak truth, and it changes nothing. You can hate me, but that's a choice I must make. As your father, I must look out for you, especially when you can't look out for yourself.
You treat me as if I'm still 5! I treat you as if the shadow from the worst day of our lives is going to suffocate you and take you from us too! Tras la batalla, el padre estalla. No quiere seguir viendo a su esposa en su lecho de muerte y no quiere el mismo destino para su pequeña. Desea que ambas vuelvan a encontrar una razón para vivir y ser felices. Sin embargo, para Mael, esa razón murió junto con Verso, y es su lienzo lo que le ha devuelto un motivo para vivir. Le ruega que vaya a casa a cuidar de su madre y que ella regresará con ellos, después de estar un poquito más en el cuadro. Renoir conoce demasiado bien a su hija, sabe que está mintiendo y que nunca saldrá de allí, pero decide confiar en ella con todo el dolor de su corazón. Mientras todo esto pasaba, Verso estaba teniendo su propio debate interno. Su existencia estaba haciendo que su familia se destruya desde dentro. Está cansado y no quiere seguir. Al cruzar un portal, encuentra el último pedazo del alma de su original, escondido dentro del propio lienzo. Este, que se representa como un niño sin rostro, sigue pintando sin descanso. El hombre al ver esto lo comprende todo. Ese alma está tan cansada como él, y solo quiere que alguien le permita cesar su labor de una vez por todas. Y Verso, igual de hastiado, le ofrece su mano. Sabe perfectamente que este acto destruirá el lienzo, pero cree que es lo correcto, no solo para él, sino para su pequeña hermana. Planea sacrificarse de nuevo, al igual que haría el Real, para que Mael no se marchite y siga hacia adelante. Sin embargo, Mael lo detiene y empieza un enfrentamiento que define el porvenir de esta historia. Por un lado, Verso ha comprendido que no es bueno para su familia el seguir aferrándose a un recuerdo. Por el otro, Mael no quiere renunciar a su nueva vida, pues aunque sea falsa, se siente más libre que en la realidad. Dos bandos enfrentados, dos ideales, dos posibles finales para esta historia. ¿Cuál es vuestro bando, mis queridos oyentes? Yo por mi parte lo tengo muy claro, mas, por el bien de la narración, veamos ambos desenlaces. Verso cae ante la hoja de Mael y mientras se desvanece en pétalos y ceniza, le suplica a su hermana. No quiere seguir viviendo esa vida y le implora que le ayude a acabar con el ciclo de dolor, pero la niña no le ayuda y solo se pregunta de qué manera podrá hacerlo feliz. De vuelta en Lumière se puede ver como todo ha vuelto a la normalidad y la gente se reúne en la ópera para ver una función. Incluso Esquie y Monoko están ayudando en la organización. Mael se reúne con todos sus seres queridos que han sido traídos de vuelta, incluidos Gustave y Sophie. Cuando se abre el telón, podemos observar que Verso también está de vuelta como pianista. En su actitud se comprueba que duda de lograr su cometido al interpretar la obra, y cuando echa la vista atrás, ve a Mael, quien indudablemente se está perdiendo a sí misma dentro del lienzo. No podrá cumplir la promesa que hizo con Renoir y seguirá viviendo hasta sus últimos momentos dentro de su fantasía. Mael cae ante el filo de Verso. Mientras su hermana se desvanece, le ofrece unas palabras de consuelo final. Tras una despedida con sus leales amigos Esquie y Monoko, le da la mano al fragmento del alma, permitiéndole por fin descansar en paz. Con ello, el último lienzo de Verso por fin deja de existir. Ya en el mundo real podemos observar a toda la familia de Cendre, reunida después de tanto tiempo frente a la tumba del hermano mayor. Poco a poco, los familiares presentan su último respeto, aceptando por fin la pérdida y enfrentándola. Alice, a modo de despedida, deja en la tumba el peluche de Esquie. Mientras todo termina, la niña se despide de todos aquellos amigos que no podrá volver a ver. Así termina nuestra historia. Las consecuencias de la pérdida pueden ser devastadoras, pero siempre tenéis que recordar que aunque sientas estar en el fondo de un pozo, arriba siempre brilla la luz. Muchas gracias por quedaros a escuchar. Nos veremos en una próxima ocasión, o quizá esté contando una piadosa mentira.